Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara por el pastor Luis Bermea, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Corintios. Gloria sea a Cristo, que por su sacrificio, solo por su sacrificio completo y perfecto, es que podemos ser declarados justos. No habría nada en el mundo que tú y yo pudiéramos hacer, por más que pudiéramos hacer, por más que pudiéramos esforzarnos en muchas obras buenas, en sacrificios, no habría nada que pudiéramos ganar para ser declarados justos por ese Dios santo y perfecto. Es solo por su sacrificio. Por eso, gloria a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ese Rey victorioso, ese Rey de gloria. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su carta a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, preparó desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza de la vida eterna la prometió Dios. Pero fíjense desde cuándo. A veces tú y yo hacemos una promesa y al día se nos olvida, o a la semana, o al mes, o al año. No es cierto, hacemos una promesa y se nos olvida. Esta promesa que Dios hizo de darnos vida eterna y que es nuestra esperanza es la vida eterna. Dios la prometió desde antes del principio de los siglos. Imagínate todos los siglos, los miles de años que han transcurrido, y ahí está la promesa. El Señor es fiel. Nuestro Dios es un Dios de promesas, y Él es un Dios que cumple sus promesas. Y para cumplir esta promesa de la esperanza de la vida eterna, Él no escatimó a su propio Hijo, no lo retuvo, sino que lo entregó por todos nosotros, y con Él también nos ha dado todas las cosas. Lo entregó a este mundo, lo entregó para que viniera a hacerse hombre, a nacer por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, y después de crecer y empezar su ministerio y hacer bienes y bendecir y hacer muchos milagros, finalmente fue llevado a la cruz, y ahí en la cruz nuestro Señor Jesucristo ofreció a ese Dios santo, justo y perfecto, ese sacrificio aceptable, agradable, como pago por nuestros pecados, para que pudiéramos recibir ese perdón de Dios, la salvación, la vida eterna, y ser declarados justos. Es algo que no alcanzamos a comprender. Así es que vamos a orar para entrar en esta parte de nuestra serie a los Corintios tan importante, en el capítulo 15. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos prometiste en esperanza la vida eterna. Gracias porque tú eres un Dios de verdad, un Dios de promesas y un Dios que eres fiel y poderoso para cumplir tus promesas, para no olvidar ninguna de ellas, porque todas tus promesas en Cristo son sí y en Él son amén. Señor, gracias por esta esperanza gloriosa de la vida eterna, para estar contigo en tu presencia por los siglos de los siglos. Y por esa gracia, porque es un favor que nosotros no merecemos. Señor, te damos gracias y estamos listos en una actitud de adoración para recibir
tu palabra y tu enseñanza hoy, que actúe en nuestras vidas, que nos levante, Señor, con fuerza, con esperanza, con ánimo, con alegría, con regocijo, a vivir para ti, sabiendo que tú resucitaste y en tu resurrección también nosotros resucitaremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a nuestra carta, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 28. Es el pasaje que estaremos hoy estudiando juntos. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer. Yo quiero decirles que las Escrituras hablan de la resurrección de los justos. Y a esta resurrección de los justos, pongan mucha atención, porque a esta resurrección de los justos Dios le llama la primera resurrección. Atentos ahí. Hay una primera resurrección. Y esta primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda resurrección es resurrección de condenación. Toda persona que no resucite en la primera resurrección va a resucitar, pero va a resucitar para condenación. Es muy importante, mis hermanos, y quiero dirigirme así: amados de Dios, mis hermanos, amados de Dios. Piensa en eso, tú eres un amado de Dios. Dios te ama. Pero quiero que piensen en esto que estás escuchando. Pablo está hablando aquí en este capítulo 15 de la primera resurrección, no de la segunda. Pablo está hablando aquí de la primera resurrección, y algo que es importante antes de continuar, enfatizar en que los creyentes corintios sí creían en la resurrección de Cristo. No te quedes con una idea errónea. No hemos dicho en ningún momento que ellos tuvieran problemas para creer en la resurrección de Cristo. No, ellos creían en la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuál era su problema? Su problema es que ellos no creían en la resurrección de sus propios cuerpos en aquel día. Ya queda claro. Ellos sí creían en la resurrección de Cristo. No tenía ninguna duda, ninguna vacilación, pero su problema era que ellos no creían que iban a resucitar en su cuerpo perfecto y glorioso en aquel día. Ahora déjenme decirles antes de continuar que también esto es importante, porque el no creer, un creyente que no cree que va a resucitar su cuerpo en aquel día, en un cuerpo perfecto y glorificado, aunque crea que Cristo resucitó, es una mala doctrina. Y las malas doctrinas no son solamente un problema conceptual. ¿Qué quiero decir? Que alguien pudiera decir, bueno, pues este creyente cree en la resurrección de Cristo y pues no creen que Él va a resucitar en su cuerpo en aquel día, no veo mucho problema. Sí hay problema, porque es una mala doctrina y no queda en un concepto. Una mala doctrina afecta nuestra vida, afecta nuestra conducta, nuestra manera de vivir en este peregrinaje. Fíjense bien, que un creyente crea que Cristo resucitó
pero que no crea que su cuerpo va a resucitar perfecto y glorioso para estar con el Señor por los siglos de los siglos, afecta mucho porque ese creyente no va a tener una esperanza viva, una esperanza cierta. Esa verdad de que cuando Cristo resucitó nosotros también resucitaremos, es una verdad que lleva poder en sí misma, trae poder a nuestras vidas, trae esa esperanza gloriosa, trae ese ánimo, trae esa fuerza para vivir cada día sabiendo que en medio de mis problemas, luchas, tentaciones, debilidades, incluso pecados, un día yo resucitaré en mi cuerpo perfecto, incorruptible y glorioso. ¿Cuál es la garantía de esto? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque Cristo resucitó. Esa es la garantía de que tú resucitarás en tu cuerpo perfecto, glorioso, en aquel día, y yo también. Así es que el apóstol ha recordado a los corintios que ellos ya creen en la resurrección. Les está recordando, oigan, ustedes ya creen en la resurrección de Cristo y que lógicamente deben también creer en su propia resurrección y en la de todos los santos. La Biblia nos habla de que todos los santos, y cuando la Biblia se refiere a santos, son los santos en Cristo. Cristo es quien nos santifica y nos ha apartado para Dios, para ser suyos, para ser de su propiedad, así también como Cristo por su sacrificio nos declaró justos. Vamos ahí entonces a nuestro pasaje, versículo 20 y 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo empieza en esta sección diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado, Él no está muerto. De hecho, quiero que sepas que el primer mensaje que empezó a circular en el primer siglo fue: Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y ese era el mensaje que estaba anunciándose y proclamando y yendo por todas partes. Cristo ha resucitado. La resurrección no es cualquier cosa, mis hermanos. Es la primera resurrección. Un muerto que ha resucitado a la vida abundante, vida verdadera, vida plena y vida permanente. Alguien de ustedes me podría decir: oye, pero yo sé que aún en el Antiguo Testamento ya había habido algunas resurrecciones. Es verdad. Oye, también sé que en el Evangelio ha habido algunas resurrecciones, incluso ahí en el tiempo de Cristo. Es verdad. Pero a esas resurrecciones no se les considera una verdadera resurrección, porque todas las personas que resucitaron en el Antiguo Testamento y todas las personas que resucitaron en el Nuevo Testamento, como Lázaro, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, o en el Antiguo Testamento el hijo de la viuda Sunamita, o el hijo de la otra mujer también que nos presenta ahí con el profeta Eliseo, también volvió a morir. Así es que por eso se dice y se enfatiza que Cristo es el primero en resucitar, porque Él resucitó para nunca más morir. Entonces,
Y también algo que tengo que enfatizar es que Cristo es primicias. Hay que entender un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de que Cristo es primicias de los que durmieron. Primero, que el Señor Jesucristo no yace ahí en la tumba como un cuerpo que se descompuso. Jesucristo resucitó, como nos dice el Evangelio, al tercer día. Su cuerpo no vio corrupción. No vivimos en un sufrimiento sin esperanzas. Ahí viene una aplicación de la importancia de esta sana doctrina de creer que tú vas a resucitar en tu cuerpo, porque cuando estamos en medio de dolores, de sufrimientos, de aflicciones, de trabajos, la única esperanza cierta, la única esperanza que nos puede sustentar, que nos puede sostener, que nos puede dar fuerza y ánimo para seguir viviendo un día más y así hasta que el Señor nos llame o Cristo venga por su iglesia, es la esperanza en que yo voy a resucitar. Sí, tengo este problema bien fuerte, tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad, tengo este dolor y este pesar. Eso es verdad, pero yo sé que resucitaré un día con mi cuerpo perfecto y glorioso. Y esa verdad, esa esperanza es sustento, es fortaleza a nosotros en nuestro día a día. Así es que tenemos, mis hermanos amados, la esperanza más grande del mundo. Necesitamos ir despacio, necesitamos meditar la palabra, necesitamos permitir al Espíritu Santo iluminar nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que Él nos muestre la riqueza de cada texto, la riqueza de cada verdad de Dios y promesa, porque es la esperanza más grande del mundo que resucitaremos. Solamente la creación de Dios, solamente los seres humanos van a resucitar, no resucitan los perros. Yo sé que algunos se van a entristecer. No resucitan los gatos, no resucitan los animales, solamente el ser humano. Y como les digo, todo ser humano va a resucitar, ya sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección. Lo vamos a ver a lo largo de nuestro mensaje. Ahora, la gran garantía de nuestra resurrección es la resurrección del propio Jesucristo. Cuando tú tengas un poquito de duda, de lucha, de vacilación, si realmente resucitarás en medio de una presión muy fuerte, solamente mira a Cristo resucitado y entonces recordarás que tu resurrección está garantizada. Él ha resucitado, por lo tanto nosotros resucitaremos. Por eso cantamos este canto nuevo, que está lleno de este mensaje, está lleno de esta verdad. Nosotros resucitaremos porque Cristo ha resucitado. Pero ya volviendo a lo que les decía, Él es la primicia, la garantía, el sello, la seguridad de nuestra resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia, sello, garantía, seguridad de nuestra resurrección. Dios quiere que sepamos que Cristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y Dios quiere dejarlo bien claro al enseñarnos esto de lo que es la primicia. La primicia era el primer fruto de la cosecha. Antes de que la segaran, antes que levantaran la cosecha, tomaban una parte de esa cosecha y la llevaban y la presentaban a los sacerdotes para ofrecimiento a Dios. Entonces era el principio de la cosecha,
Pero no solamente eso, sino que también garantizaba la cosecha completa que vendría. Entonces Cristo es la primicia, y Él como primicia garantiza que el resto de la cosecha completa, que somos todos los santos de Dios de todas las generaciones, resucitaremos también en un cuerpo perfecto y glorioso. Dice Pablo a los tesalonicenses: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Y hay otro pasaje ahí en Primera de Pedro 1, 3 y 4, muy importante, que sí quiero que lo leamos, porque trae bastante bendición este pasaje. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así es que gracias al Señor, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así es que si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Sí. Ahora vamos adelante, porque dice versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí es importante que si lo leemos, y lo leemos varias veces, nuevamente volvemos a leer igual, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Realmente todos serán vivificados? No. ¿Hay alguna contradicción en la Biblia? No. Hay que observar con detenimiento la palabra todos. No quiere decir que todo ser humano será vivificado. Quiere decir que todos los que estén en Cristo, todos los que estén en Cristo serán vivificados. Ese todos es a todos los que estén en Cristo. No todos están en Cristo. No todas las personas están en Cristo. Es decir, no todas las personas del mundo se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe y su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador, y le han entregado su vida y le han dicho a Cristo: Cristo, perdóname, sálvame, creo que eres el Hijo de Dios, te entrego mi vida, acéptala. Yo quiero que a partir de este momento seas mi Señor, seas mi Salvador. No todos han hecho esto. Por eso no todos serán vivificados. Así es que Cristo ha cumplido y completado su propósito. Él tenía que resucitar primero, luego el hombre podía resucitar. Gracias a Cristo que resucitó primero, nosotros, todos los que están en Cristo, seremos vivificados, resucitaremos. Y mediten, es una gran verdad que va a traer bendición a nuestra vida, una bendición que no podemos cuantificar. A lo largo de este capítulo 15 hemos estado hablando de la resurrección y todavía nos quedan varios pasajes. ¿De veras, pastor? ¿Todavía otros domingos acerca de lo mismo? La resurrección
es una doctrina cardinal. Imagínate nada más, o sea, necesitamos. ¿Y por qué Dios inspiró a Pablo de esta manera para escribir un capítulo tan largo? 58 versículos y divididos en secciones, hablando de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y luego nos habla más de la resurrección. Así es que por algo será. En la Biblia recuerda que nada que está escrito, nada que se repite varias veces, nada que es un tema muy extenso, es solamente porque sí. Si está así es porque es importante, es valioso. Dios quiere despertar nuestra atención. Estamos ahí en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es que mis hermanos amados, amados de Dios, debido a que Jesús murió, fue sepultado y resucitó como un hombre que pudo llegar a ser las primicias de todos los otros seres humanos que serían resucitados para gloria. Pablo continúa aquí en este versículo 22 explicando cómo afecta la gran verdad de la resurrección de Cristo a los creyentes. Esto puede cambiar tu vida a partir de hoy. El realmente creer que tú también resucitarás, y la garantía de ello es que Cristo resucitó. Esto puede afectar tu vida a partir de este momento, llenándote de una esperanza muy grande, de una esperanza viva, una esperanza cierta, una esperanza que va a ser ánimo y fuerza y alegría y gozo en medio de los trabajos, dificultades, luchas y toda situación que enfrentamos. Pablo lo sabía también. Del mismo modo que Adán era el progenitor de todos los que mueren, Cristo es el progenitor de todos los que resucitarán para vida. En cualquier caso, la acción de un hombre causó que las consecuencias de ese acto se aplicaran a toda persona identificada con él. Por ejemplo, todos nosotros, los seres humanos, nos identificamos con Adán. Estamos identificados porque venimos de Adán. No hay ningún ser humano que venga de otra fuente, de otros padres que no sean Adán y Eva. Así es que estamos identificados en Él. Es importante entender este punto porque es un acto, este acto de Adán se aplicaría a toda persona identificada con él. Ahora, los que están identificados con Adán, todos los que han nacido, están sujetos a la muerte por causa del pecado de Adán, todos, sin excepción. Asimismo, los que están identificados con Cristo, todos los que han nacido de nuevo en Él, están sujetos a la resurrección por causa, ¿sí? Por causa de Cristo resucitado. Estamos sujetos a la resurrección para vida eterna por causa de la obediencia de Cristo. Por eso Pablo dice a los romanos, en este capítulo 5, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Mis hermanos, ha sido por la justicia de un hombre, Jesucristo, que nosotros hemos sido justificados. Ha sido por la obediencia de un hombre, Jesucristo. Esto trae descanso. No fue por tu justicia, no fue por mi justicia, no fue por tu obediencia, no fue por mi obediencia, fue por la justicia y obediencia de Cristo. Es por eso que tú y yo recibimos justificación, perdón de pecados, salvación. Siempre que estamos luchando con nuestra mala conciencia, una conciencia culpable, una conciencia que nos condena porque no hemos vivido bien como cristianos, hemos faltado a muchos mandamientos y no hemos hecho la voluntad de Dios como debiera de ser y estamos luchando, recuerda este pasaje de Romanos 5, 18 y 19 y piensa que es por la justicia de Cristo, es por la obediencia de Cristo. Somos aceptos por Dios en el amado y eso trae descanso, trae bendición, trae alabanza y trae fortaleza y agradecimiento a nosotros para con Dios a través de Cristo. Entonces, dice, en Adán todos han heredado una naturaleza de pecado y por tanto todos mueren. En Cristo, todos los que creen en Él han heredado la vida eterna y serán vivificados en el cuerpo, como también en el espíritu. Así es que en Adán simplemente somos humanos que hemos nacido una vez. En Cristo tenemos vida eterna, hemos nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta dice, siendo renacidos o habiendo vuelto a nacer, no de simiente corruptible, que es la simiente de nuestros padres con la cual nacimos, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que mis hermanos, en virtud de la descendencia sobrenatural en Cristo, los que creen en Él heredarán su justicia y todos serán vivificados. Todos serán vivificados los que están en Él, en Cristo, los que han recibido de Cristo esa gracia y misericordia para perdón y salvación. Así es que mis hermanos, por medio de Cristo, los creyentes, fíjate bien, desde el mismo momento de tu conversión, recibes vida espiritual. Desde ese mismo momento, el Señor Jesucristo en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son tres cosas que suceden en el mismo instante de nuestra conversión, en el mismo instante cuando oímos el Evangelio y creímos, y vinimos en fe, en arrepentimiento a Cristo, y le entregamos nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador. En ese momento recibimos esas tres cosas y muchas cosas más, pero estamos en este punto, en este contexto. O sea, desde ahí recibimos vida espiritual, que no es otra cosa también que resurrección espiritual, dicho de otra manera, por si no lo habíamos visto o entendido así. Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esto que nos dio vida es que resucitamos espiritualmente y solo esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Mis hermanos, hay muchos cuerpos de santos, millones y millones de cuerpos santos que están hechos polvo.
desde el primer santo que murió, y así millones y millones, su espíritu está con el Señor, porque ya habían resucitado espiritualmente, ya habían pasado a la vida, como ahorita estoy citando, y están en la esperanza de que su cuerpo resucite perfecto, incorruptible y glorioso cuando oigamos la voz del Señor, estando el cuerpo en el sepulcro, y se levanten unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Así es que hay que tener muy bien esto, entenderlo, ver la claridad, la diferencia. Pero nuestro espíritu, debido a que va a estar con el Señor en el momento de la muerte, no esperará a la resurrección. O sea, nuestro espíritu resucita, es lo que llamamos una resurrección espiritual, y solo nuestro cuerpo será resucitado, y esa es la verdad que Pablo está recalcando aquí. Vamos al versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias, como les decía, y los que son de Cristo en su venida son la cosecha completa. Imagínate, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, apareció durante 40 días a muchos testigos aquí en la tierra para dejar pruebas fehacientes, indubitables de su resurrección. Luego asciende al cielo y es recibido en gloria y prometió regresar. Ya han pasado 2000 años, así es que la cosecha sigue creciendo, pero hasta que no venga Cristo, Cristo mismo levantará esa cosecha con esos cuerpos de santos que resucitarán. ¿Entendemos eso? Sin embargo, a diferencia de la cosecha de trigo, ¿se acuerdan el Evangelio cuando Jesús les dice a sus discípulos? Porque los discípulos le dijeron, Señor, faltan 4 meses para la cosecha. O sea, la cosecha del trigo sí se puede, por alguna manera, fijar el día. O sea, hay una fecha de cosecha. Sin embargo, la cosecha de la resurrección de los cuerpos de los santos no se puede. Dice Jesús, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día en que regresará el Señor a cosechar esos cuerpos de los santos. Solo los cuerpos. El espíritu ya está con el Señor. Dice, cuando no sabemos el tiempo, tampoco sabemos la generación específica o el momento, pero conocemos el orden. O sea, aquí Dios a través de Pablo nos está diciendo, pero todo en su debido orden. Hay un orden para ir resucitando. No vamos a resucitar en bola. No vamos a resucitar todos, santos y pecadores no arrepentidos. No vamos a resucitar así. La Biblia lo dice. Hay un orden y lo vamos a ver. Esperen que lleguemos al final. Entonces, no sabemos el tiempo, mis hermanos, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que el Señor vendrá y levantará esa cosecha. Así es que, mis hermanos, en esta parte a la que Pablo está entrando, le podemos llamar la restauración. La restauración, versículo 24, porque luego dice, luego el fin. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia. O sea, una vez que Pablo dejó bien claro que Cristo ha resucitado y vive, y también luego los que son de Cristo resucitarán en su venida, y eso ya lo deja claro. Ahora pasa a otro punto, también de Cristo resucitado, donde Él restaurará todas las cosas, y donde Cristo con su poder resucitado suprimirá todo dominio, toda potestad, todo enemigo, porque Cristo entregará a su Padre este reino perfecto, ya sin enemigos, sin pecado, sin muerte, sin nada que manche. Cristo va a entregar a su Padre el mundo como fue original. Y eso es hermoso, es lo que está diciendo Pablo. Por eso les digo que estamos entrando a otra parte que le podríamos llamar muy bien la restauración, porque el apóstol resume algunas de las cosas que ocurrirán en los últimos días. ¿No es cierto que lo más bonito de la película es el final? Pues el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando el final de la película a los cristianos. Ya sabes el final, lo vas a saber completamente, y por eso voy a avanzar. En el fin serán como fueron en el principio. El pecado habrá desaparecido y Dios reinará de su forma suprema, sin enemigos, sin retos, sin desafíos. Eso nos da gran conocimiento del plan divino de la redención. Aquí tenemos la culminación. Cristo entrega el mundo restaurado a Dios el Padre, quien le envió para recuperarlo. Este es un momento glorioso. Cristo cumplió con la misión a la que el Padre lo había enviado. Imagínate, todo principado, toda potestad, todo enemigo, el pecado, Satanás, la muerte, la maldad, todo habrá sido destruido por Cristo, para entregarle a su Padre esto, un reino perfecto, una creación como lo fue en el original. Es para alabar a nuestro Dios, es para darle gracias a Cristo, es para levantarnos y cantarle y bendecir su nombre. Es una gran obra, una obra divina, una obra inigualable por siempre. Y el que hizo esta obra es tu Señor y mi Señor y nuestro Salvador. Y estamos gozosos porque estamos, acuérdate, identificados, relacionados con Él. Saber que Él, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, hizo esta gran obra y que tú estás en Él, es algo glorioso. No estás con un perdedor, no estás con un más o menos, estás con el Rey victorioso, el Rey que ha suprimido todo dominio, toda potestad, toda enemistad, ya te digo, Satanás, el mundo, la muerte, la maldad será destruida y será un reino que Cristo entregue al Dios y Padre totalmente restaurado, como fueron originalmente diseñadas y creadas por Dios todas las cosas. Así que aquí tenemos esa culminación. Yo quiero decirles que esto era una misión imposible. Una misión imposible, humanamente. Solo un hombre podía realizarla, solo un hombre podía hacerla posible. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien vino a nacer, a vivir, a morir,
a ser sepultado y a resucitar y ascender al cielo para regresar un día que nadie sabe para derrotar finalmente. En la cruz ya había derrotado el pecado y la muerte, y cuando Jesús regrese por esta gran cosecha, derrotará completamente a Satanás y la maldad. Así es que la acción última de Cristo, mis hermanos, será la conquista permanente de cada enemigo de Dios. Todo dominio, toda autoridad y potencia quedarán destruidos para siempre, para nunca más volver a existir. No es como esa película, ¿verdad?, que matan al malo y ya queda así y de repente se voltea y se levanta. Nos ha pasado en alguna película, ¿no es cierto? Aquí fíjate lo que te estoy diciendo, para nunca más volver a existir, para nunca oponerse a Dios o para engañar, equivocar o amenazar a su pueblo o corromper ninguna cosa en su creación. Ya no va a haber nada que corrompa la creación de Dios. Y esa creación perfecta, Cristo la entregará a su Dios y Padre. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este es un enemigo terrible, este es un enemigo del que Dios dice en Hebreos 2:14, algo tremendo, ¿no es cierto? Dice aquí, y lo voy a leer textualmente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. O sea, entonces el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es un enemigo. Dice que los hombres, los seres humanos, están toda su vida esclavizados al temor de la muerte. Es mentira que alguien diga, no, yo no tengo miedo a la muerte. Es mentira, porque Dios dice que todos tenemos temor y vivimos en temor a lo largo de nuestra vida de la muerte. Así es que, mis hermanos, el postrer enemigo, tanto de Dios como del hombre, que será destruido con todos los otros enemigos, que es la muerte. Cristo quebrantó el poder de Satanás en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, pero Satanás y la muerte no quedarán permanentemente destruidos hasta el final del milenio. La victoria fue conseguida en el Calvario, es importante que lo sepas, la victoria fue conseguida en el Calvario, pero la paz eterna y la justicia que la victoria garantizan no serán consumadas y completas hasta que los enemigos que tienen que ser conquistados sean también desterrados, destruidos. Entonces, cuando al fin haya terminado su obra, Cristo entregará el reino, dice, al Dios y Padre. Es algo para meditar, es algo para adorar, alabar, bendecir al Señor, porque esto que estamos viendo, como les digo, es el final de la historia, un final victorioso, un final triunfante, un final cierto, porque a veces los finales no son ciertos. Y esto trae bendición. Es Cristo, tu Señor, mi Salvador, que logró esto, porque Él es Dios hecho hombre. Y como hemos cantado, Él vive hoy y vive en nuestro corazón. Y Él es la esperanza de vida,
la esperanza de gloria en nosotros. Cuando recibió de su Padre la tarea de la salvación, en el principio, Cristo vino a la tierra a nacer como un bebé, creció, vivió como un hombre entre todos los hombres, lo sabemos por el Evangelio, enseñó y predicó como nadie había predicado, nadie ha hablado como este hombre, decían muchos, y realizó muchos milagros. Y dice Juan que si se hubieran escrito todos esos milagros, si se hubieran puesto en libros, no cabrían los libros en todo el mundo. Lo dice Juan al final del Evangelio. Murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a su Padre, donde ahora intercede por todos nosotros. Hay un texto que quiero que pongamos en la pantalla porque quiero que lo identifiquemos muy bien, Romanos 8:34, porque me impresiona muchísimo y es un texto que me ha bendecido siempre grandemente, Romanos 8:34, porque en este texto está toda la obra de Cristo impresionantemente. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está diciendo que murió, que resucitó, que ascendió, que está a la diestra de Dios, que está intercediendo. Está toda la obra de Cristo en este texto de Romanos 8:34. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre, y de ahí como gran sumo sacerdote está intercediendo por ti, por mí, todos los días, cada día, para que retengamos nuestra profesión. No estamos solos. Jesucristo dijo en Hebreos claramente que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Si podemos retener nuestra profesión cristiana, tú y yo, es porque tenemos a Cristo como sumo sacerdote a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros cada día, continuamente. Y eso es un descanso, es una fortaleza, es una bendición. Cuando regrese Cristo, luchará, conquistará, reinará y juzgará, y luego, como su obra final, a favor del Padre, someterá para siempre y juzgará a todos los enemigos de Dios. Acuérdate que tú y yo estábamos de ese lado. Tú y yo éramos enemigos. Lo dice claramente la Escritura, que Cristo, cuando tú y yo éramos enemigos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando nosotros éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Pero ahí mismo en el contexto sigue diciendo Pablo y que cuando nosotros éramos enemigos, Dios nos reconcilió. Así es que gózate, Señor, gracias, porque es por tu gracia, es un favor sin mérito a mí, que ya no sea tu enemigo, porque me has perdonado, me has salvado, me has hecho tu hijo, me has dado la vida eterna. Ya no estarás en ese grupo de enemigos que serán destruidos por Cristo cuando venga victorioso, triunfante, como nos dice la Escritura. Pero quiero que lo leamos. Vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Fíjate bien.
Dice aquí Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá triunfante, vendrá a derrotar, vendrá a conquistar, vendrá a reinar, juzgando a todos los enemigos, recreará la tierra y los cielos. Nos dice claramente también Apocalipsis, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1 y versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mis hermanos, ahí está lo que estábamos diciendo. Tenemos que buscar la sana doctrina. Y la doctrina es creer que Cristo resucitó, pero junto con esa doctrina de que Cristo resucitó, creer que nosotros también resucitaremos. Les quiero decir algo, es inseparable. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Lo sepamos o no, lo creamos o no, ya es un hecho. Pero si no lo crees, no vas a tener esa esperanza que va a ser fuerza, aliento, ánimo, para que tú puedas luchar, para que puedas avanzar, para que puedas cumplir el propósito de Dios. Así es que, fíjense bien, desde el instante de su encarnación hasta el momento cuando entrega el reino al Padre, Cristo desempeña el papel de un siervo, cumpliendo con la divina tarea que el Padre le había encomendado. Imagínate la tarea, no solamente de venir a salvarnos, lo cual sucedió, pero todo lo que estás escuchando ahorita estaba dentro de esa tarea, estaba dentro de ese plan magno de Dios para Cristo, y lo cumplió todo a la perfección. Dice: pero cuando la obra esté al fin totalmente terminada, entonces Cristo Jesús, dice, Él volverá a ocupar su lugar de forma plena y gloriosa en la perfecta armonía en la Trinidad. O sea, Cristo va a regresar a esa armoniosa Trinidad a tomar su lugar, porque había salido de ahí para venir a hacer la obra redentora, porque había venido para realizar esta tarea que se nos está describiendo aquí a través del apóstol Pablo en este capítulo 15. Pero dice el versículo: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La idea de esto es que Cristo continuará reinando, porque su reino es eterno, pero reinará junto con el Padre en la gloria trinitaria,
sometido a la Trinidad de la manera en la que se ha asignado eternamente. Así es que, mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, justo, bueno y subordinado. En la caída, esta criatura suprema de Dios, junto con el resto de su creación, quedó corrompida y arruinada. Pero los hombres nuevos que Él crea por medio de su Hijo Jesucristo nunca serán corrompidos o arruinados, serán resucitados y vivirán y reinarán para siempre en su reino eterno con su Hijo Cristo Jesús eterno. Y voy a llegar al final. Quiero cerrar de esta manera. Como habíamos visto en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. En relación a la resurrección, como les digo, hasta para esto hay un orden, no todos vamos a resucitar juntos igualmente. Aquí va a entrar una parte final, con esto voy a cerrar y vamos a orar, que posiblemente muchos desconozcan. Va a haber varias resurrecciones, hay varios grupos interesantes, importantes que tienes que saber. Por las Escrituras aprendemos que la cosecha no se recogerá toda de una vez. Hay una gran cosecha desde que Cristo ascendió y hasta que Él regrese, han pasado miles de años, así que habrá una gran cosecha, pero no se recogerá toda de una vez, sino que tendrá su propio orden, es lo que nos está diciendo Pablo, su propia secuencia. La primera resurrección, ahí va. La primera resurrección tiene dos partes principales. La resurrección de Cristo, la cual ya fue efectuada y de la cual también ya hay testimonio, y la resurrección de los creyentes. Esa es la primera resurrección, la resurrección de los creyentes, los que son de Cristo. Y aún esta resurrección de los creyentes sucederá en 3 etapas, según diferentes grupos de creyentes. Fíjate bien, tenemos Apocalipsis 26 y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con ellos 1000 años. Y luego en el 22:14 también de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mis hermanos, yo me quiero ir deteniendo para que tú busques por esta bienaventuranza. Que tú puedas estar seguro hoy, aquí, que eres parte de esta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Tú estás seguro, mi hermano, mi hermana, que tendrás parte en la primera resurrección? Para que puedas tener esta bienaventuranza, que estás seguro, segura de que la segunda muerte no tendrá ningún, como dice aquí Pablo, no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre ti la muerte segunda. ¿Y qué tal la segunda, otra bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad? Tenemos esta bienaventuranza, hemos lavado nuestras ropas en la sangre de Cristo, reconociendo nuestros pecados todos, abandonándolos, pidiéndole perdón a Dios, creyendo que Cristo los cargó y que Él fue castigado en nuestro lugar. Creemos esto, le hemos dicho: Señor, límpiame con tu sangre de mis pecados completamente, sálvame, te entrego mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, quiero esta bienaventuranza, Señor,
quiero lavar mis ropas, quiero tener derecho al árbol de la vida, quiero poder entrar por esas puertas, Señor, de tu santa ciudad. Así es que, mis hermanos, inicialmente tendremos la resurrección de la iglesia. Les dije que eran 3 partes de resurrección de los santos y estamos hablando de, inicialmente tendremos la resurrección de la iglesia, la de todos los creyentes que han llegado a la fe salvadora. Fíjate bien, desde el día de Pentecostés hasta que Cristo regrese, ese es el primer grupo. Desde el día de Pentecostés que inició la iglesia hasta que Cristo regrese por su iglesia, todo ese grupo de santos muertos resucitará. ¿Sí? Su cuerpo, porque su espíritu está con el Señor. Ahora, dice Pablo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el primer grupo. Y se unirán a ellos los santos vivos para encontrarse con el Señor en el aire y ascender al cielo. Es decir, las personas que estén vivas cuando Cristo venga por su iglesia, en ese mismo momento, como dice también Pablo aquí en Corintios, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos su cuerpo para poder heredar ese nuevo estado con un cuerpo incorruptible. A continuación vendrá la resurrección de los santos de la tribulación. O sea, todas las personas que no fueron arrebatadas cuando Cristo vino por su iglesia y se quedaron, van a poder encontrar al Señor y van a poder salvarse. No va a ser nada fácil porque habrá persecución y habrá muerte, pero todas las personas que en el tiempo de la tribulación se arrepientan y pongan su fe y su confianza en Cristo, resucitarán en esta segunda parte. Muchos en este tiempo de la tribulación llegarán a conocer y a confiar en Cristo, aquella inimaginable y horrible prueba de 7 años a la cual Jesucristo se refirió como la gran tribulación, que nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni tampoco la habrá. Imagínate cómo será. Así es que no es ninguna esperanza decir, bueno, yo me convierto en la tribulación, me espero. No hay ninguna garantía. ¿Por qué? Porque también hay cosas que hay que saber. Si tú ahorita no quieres, ¿qué te asegura que allá sí quieras? Si aquí que hay libertad y que no te cuesta nada en un sentido venir a Cristo, arrepentirte, entregarle tu vida, no hay persecución, no están los leones, no te van a cortar la cabeza y no quieres, pues ahora en aquel tiempo que sí te cortarán la cabeza, tampoco lo querrás. Así es que no es ninguna garantía. Luego, al final de ese periodo, todos los que hayan puesto su fe en Cristo resucitarán para reinar con Él durante el milenio. ¿Sí? Vamos ahí a Apocalipsis 24, porque dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los santos de la tribulación. Es gente que se convierte en la tribulación, muere y resucita. ¿Sí? Es el siguiente grupo que estoy explicando. Y por último, también en esta parte donde resucitan los decapitados, por lo cual podemos darnos una idea, puede ser que la mayoría de los perseguidos y matados en la tribulación van a ser decapitados. O sea, les van a cortar la cabeza, como al apóstol Pablo. Dijo Juan que había visto a los decapitados. Así es que
junto con ellos también tendrá lugar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. A lo mejor alguien se está preguntando, oye Luis, ¿y los santos del Antiguo Testamento no los has mencionado? No los habíamos mencionado, no han resucitado todavía. Así es que junto con los santos que salen de la tribulación y resucitan, junto con ellos tendrá lugar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, prometida por el profeta Daniel, cuando nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Así es que entonces, fíjense bien, esto es la última parte, entonces durante el reino milenario sucederá por necesidad la resurrección de los que mueren durante ese tiempo. Todavía después de la gran tribulación quedará un remanente, gente viva, que no murió y no se convirtió. ¿Quién sabe cómo la libraron? Pero entran en el reino milenario, y en el reino milenario ahí se convierten. Y en el momento en que ya se convirtieron y mueren, en ese mismo momento resucitan. ¿Sí? Porque ya están en el milenio, ya Cristo reina, nosotros ya estamos ahí resucitados con un cuerpo incorruptible, perfecto, glorioso. ¿Se dan cuenta que era interesante llegar a esta parte? Es interesante pensar que puede que sean resucitados tan pronto como mueran, y no habrá necesidad de sepelio, no van a tener que gastar eso. Sí, ahora cuando muere alguien, híjole, ¿cuánto cuesta? Hasta para cuando alguien se murió cuesta. Así es que la muerte será para los creyentes durante el reino milenario nada más que una transformación instantánea en su cuerpo y su espíritu eterno. Mis hermanos, la única resurrección que queda será la de los injustos, que serán resucitados para condenación y castigo eterno al final del reinado de 1000 años. Todas las personas, desde Caín y toda la historia y toda la raza humana, que no creyeron en Cristo, murieron sin esperanza, están sus cuerpos sepultados, no han resucitado. Va a venir Cristo por su iglesia, va a comenzar la gran tribulación, va a venir Cristo a reinar y a suprimir todo principado, potestad, y van a transcurrir los 1000 años, y hasta el final resucitarán ellos para condenación. Es el orden que la Biblia nos da. Lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 5:29, y lo voy a leer, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tú tienes que saber muy bien qué resurrección vas a tener. No es la que dice, bueno, pues no sé, a ver qué pasa. No es así. Hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación. La resurrección para vida es que creas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te arrepientas, pongas tu fe completamente en Él, entregues tu vida, lo hagas tu Señor y tu Salvador. Y los que resucitarán una condenación son aquellos que rechazaron, que no creyeron en Jesús, que no quisieron arrepentirse de sus pecados, que no le quisieron pedir perdón a Dios, que no quisieron que su vida cambiara. Ellos pensaban que estaban bien y así quisieron seguir viviendo. Así es que los salvos habrán resucitado para vida eterna, pero los no salvos resucitarán para muerte eterna, la segunda muerte. Resucitarán para muerte eterna, que es la segunda muerte. Y termino recordándote esta cita que vimos aquí: y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida. Fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque toda persona en vida, en sus pecados, está muerta. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Toda persona sin Cristo está muerta aquí, existe, mas está muerta. Si esa persona pasa así, estando muerta a la eternidad, pasa a la segunda muerte, que es la condenación eterna. Así es que les pido que reciban esta palabra, que hoy, aquí, ahora, te cerciores de que verdaderamente tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo puede ser esto? Por la gracia de Dios solamente. Por Cristo Jesús, quien te ama, quien vino a pagar por tus pecados en la cruz y que espera que ahora te arrepientas con todo tu corazón, le pidas perdón y pongas tu fe en Él completamente y le entregues tu vida. De esta manera Él te acepta, te recibe por gracia, sin que lo merezcas, y te perdona, te salva, te hace su hijo y te da la vida eterna, y desde este momento te inscribe en ese libro. Asegura eso, porque hoy es el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación, mañana quién sabe. Aquí estás ahora, estás cómodamente, estás escuchando, ahí lo puedes hacer. Mañana no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias y nos sorprende grandemente la tarea inmensa que le diste a Cristo Jesús, tu Hijo, no solo para venir al mundo a salvar a los pecadores, que ya en sí era una gran tarea, porque son millones y millones de pecadores, millones y millones y millones de pecados que fueron cargados en Cristo, tu Hijo unigénito, amado, santo, ahí en la cruz del Calvario, y fue pagando por cada uno de esos pecados, Señor. Así es que eso es tremendo, no tenemos capacidad para entender, comprender lo que esto significa, el sufrimiento de Cristo. Pero también hoy hemos aprendido que después de realizar esta gran obra redentora, muriendo Cristo en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y luego ascendió al cielo y fue recibido en gloria por ti, Padre, porque estaba satisfecho, totalmente agradado de esa obra completa y perfecta de Cristo realizada. No faltó un pecado por pagar cuando lo bajaron de la cruz. Y en esa resurrección nos garantizas que también resucitaremos. Esa es la promesa. Qué gran promesa, Señor. No hay ninguna promesa que jamás ningún hombre en este mundo, en esta vida nos hayan hecho que pueda siquiera asemejarse, acercarse, porque es la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero luego de todo esto, Señor, vemos que Cristo, ya sentado a la diestra contigo, se levantará nuevamente y vendrá como Rey, poderoso, victorioso, triunfante, a suprimir todo dominio, potestad, a Satanás, la muerte, el pecado, la maldad, completamente destruidos, para que nunca más vuelvan a vivir, para que nunca más vuelva a haber corrupción.
y presentarte a ti, devolverte a ti la creación original como tú la creaste. Oh Señor, esto es totalmente increíble, maravilloso, divino. Danos la capacidad para entenderlo, para alabarte, para adorarte, para darte gracias, para levantarnos hoy, Señor, en fortaleza por tan gran Salvador, por nuestro Rey Cristo Jesús resucitado, triunfante, victorioso. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de orden. Yo te ruego y te suplico que todos aquí hoy, a quienes tú has traído especialmente hoy, aquí a todos los que estamos, para que escucháramos esta palabra, nadie de aquí saldrá igual, nadie de aquí saldrá con excusas en aquel día de que no supo, de que no sabía. Y tú ya les hablaste de los que resucitarán para vida eterna y los que resucitarán para condenación. Señor, te ruego que obres en sus corazones y que ahí donde están ahora sean movidos a arrepentirse, a pedirte perdón con todo su corazón, a poner su fe y su confianza únicamente en ti, Jesús, a entregarte su vida sin reserva, sin vacilación, y a hacerte su Señor y su Salvador ahora, ahí donde están. Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No nos podemos jactar del día de mañana porque no sabemos qué dará de sí el día. Señor, gracias. Y los que estamos seguros que ya hemos resucitado con Cristo espiritualmente y que también creemos que nuestro cuerpo resucitará en aquel día incorruptible, perfecto y glorioso, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y nos ponemos de pie para que juntos entonemos esta alabanza, esta adoración con un corazón y un espíritu lleno de gratitud, de agradecimiento en verdad por tan gran Dios y tan gran salvación, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.